mediciones o la metodología que utiliza el Coneval. ¿Cuál es su opinión de este reporte que conocimos ya con más claridad hoy acerca del movimiento de la pobreza en México? Bueno, yo subrayaría primero que nada, poner en duda la metodología del Coneval es un error. El Coneval es una institución que hemos venido construyendo desde hace ya varios años para tener una posición autónoma a la del gobierno o a la del partido en el gobierno en turno. De tal manera que hay que verlo con toda puntualidad y creo que el resultado es catastrófico para este gobierno que está a unos meses, a unos días, mes y días de presentar su tercer informe de gobierno y que de ninguna manera podríamos permitirle que se sienta satisfecho de que el número de personas que viven en pobreza, toda la pobreza, medida como de capacidades, como alimentaria, como patrimonial, pues haya incrementado en 2 millones de personas. Me parece que no hay manera de que el gobierno se sienta satisfecho de esta situación. Que si es una encuesta o no, pues solamente es un adelanto de lo que vendrá ya el reporte definitivo. Pero que el gobierno quiera vender que la pobreza extrema ha disminuido, pues la verdad es que hay que ponerle los números con toda claridad. Cuando hablamos de que son 11.5 millones de mexicanos que vivían en pobreza extrema y que ahora son 11.4 millones, es decir, solamente 100,000 personas menos en 2 años, con toda una estrategia diseñada desde la Secretaría de Desarrollo Social para el tema del combate al hambre, pues la verdad es que es un resultado muy pobre. Somos México, no somos un país, digamos, bananero que pueda presumir de este tipo de logros. Estamos hablando de que el escaso y el magro beneficio que ha tenido una política con tanto bombo y platillo que han estado haciendo es de 100,000 personas que se lograron liberar de la pobreza. Qué bueno que se liberaron esas 100,000 personas, pero otros países han tenido capacidades de generar políticas públicas que miden en tandas de millones de personas al año que van sacando de la pobreza. Entonces, lo que tenemos que dejar muy claro el informe del Coneval es, deja muy claro que la política en materia de combate a la pobreza ha sido una política equivocada. En los últimos 25 años, en un país en el que no se logra crecimiento económico, no podemos tener un buen desempeño de la economía y sobre todo que la línea de bienestar que nos está demostrando este estudio está totalmente fracturada en nuestro país. Ahora, ¿cuál es la proyección para el año que entra en términos de ustedes que analizan los ingresos? Ya dijo el especialista que no hay una perspectiva favorable de mayores ingresos en los próximos 3-4 años. ¿Y dónde creen ustedes que se va a cargar el peso? ¿Otra vez a los contribuyentes? Bueno, se viene una situación compleja el año que viene. Precisamente estamos analizando esto que el gobierno federal se ha dado en llamarle presupuesto base cero y estamos atentos a que el 8 de septiembre ver qué nos presenta. No viene una buena situación en términos de ingresos petroleros, pero el asunto es que este gobierno, que ha contado con más recursos, especialmente de la parte fiscal desde que hicimos la reforma hacendaria, ha sido muy malo para gastar, porque el efecto multiplicador, la capacidad de desempeño del gasto público, pues no se ha visto en evidencia en los ingresos de las y de los mexicanos. El reporte del Coneval habla en la parte de pobreza, pero el INEGI recientemente señaló que cada uno de los mexicanos tienen un 3.2% menos en su bolsillo al día de hoy. Y ahí también hay implicaciones de parte de la política fiscal y de parte de una política fiscal que no ayuda a salirnos del promedio pues ya histórico, desafortunado, de 2% de crecimiento en el país. De tal manera que el año que viene necesitamos exigirle al gobierno federal que esta visión de base cero sea una visión real. Si no quita y si no nos demuestra que está quitando presupuesto o gasto en programas que son clientelares, si no nos demuestra con toda claridad que está haciendo una realineación a prioridades verdaderamente estratégicas como es el tema educativo, en el cual nos hemos dado cuenta de que hay mucho gasto que se debería de estar recuperando por efectos de la nómina, por poner un ejemplo, y ver cómo verdaderamente se lo manda infraestructura. Si no hace ese tipo de cambios, eliminar gasto clientelar y verdaderamente identificar prioridades que permitan impulsar el desarrollo y el crecimiento en el país, pues entonces solamente estaremos hablando nuevamente de un presupuesto que lo que trae son recortes, visiones inerciales y no una capacidad verdadera de cambio de las finanzas públicas. Gracias a ustedes. Bueno, me parece que la reforma fiscal, habiendo pasado 3 años de este gobierno, merecerá un análisis a fondo. ¿Qué se está haciendo con ese recurso?
cómo se está canalizando, cómo se está verdaderamente mejorando, y en esa evaluación, pues lo que el Senado estará en posibilidades de hacer es analizar cómo están los ingresos y sobre todo exigir nuevamente, lo subrayo, que haya prioridades efectivas de gasto que permitan una transformación. Sí es importante hacer una revisión del tema hacendario porque hay que hacer un corte de caja, qué está funcionando, qué no está funcionando, salirnos de una visión populista que desafortunadamente algunos han querido hacer y entender que México no va a poder cambiar en su desigualdad, en su pobreza, en su falta de empleo, si no tenemos un gasto público que sirva y ingresos que verdaderamente sean eficientes en el país. Muchas gracias.